Saludos y buenas noches. Un café con Max le da la cordial bienvenida a usted que cada noche nos sintoniza. Deseamos que su tiempo con nosotros sea agradable y de bendición para sus vidas. Que sea el tiempo de refrigerio espiritual donde el poder sobrenatural de Dios obre en usted y los propósitos maravillosos que Dios tiene se cumplan, donde la palabra sea la fortaleza del guerrero Hijo de Dios. Un toque del amor de Dios cambiará su atmósfera para siempre y lo llevará a cruzar la última frontera hacia su tierra prometida. La decisión es suya. La decisión es suya. Hola familia, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias Juan. Acá tengo un acople, Caleb. Dale más techo a... Buenas noches familia. Juancito, confírmame por favor. Excelente. Gloria a Dios. Ya estamos aquí. Tenemos acá en nuestros estudios a Pastor José Luis Bermúdez, un viejo compañero de milicia, y disfrutamos de su amistad y también de su ministerio. Y esta noche él estará compartiendo la preciosa palabra para este humilde grupo. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro querido Pastor José Luis Bermúdez. Gracias, amigo, hermano, compañero, por estar aquí para compartir esta noche con nosotros. Le damos la más cordial bienvenida a todos nuestros hermanos del café, a los que nos ven por el Zoom y también los que nos ven por el YouTube y por el Facebook. Amados hermanos, es una tremenda bendición encontrarnos cada noche para aprender más de nuestro Señor. Más aprendemos de Él, más lo amamos. Amén. Escuchaba ayer a Pastor César Bracamonte hablar, ¿no? Que la revelación de Dios es progresiva. O sea, poco a poco el Señor te va revelando más cosas. Y revelación que no tienes es revelación que no disfrutas, ¿no? Hay gente que se quedó con la primera parte del mensaje, ¿verdad? Entonces, el Señor va revelando progresivamente sus revelaciones, sus bendiciones, sus atributos, su carácter a los que le siguen. Entonces, eso es lo que hacemos cada noche por la gracia de Dios. Vamos a comenzar orando como siempre lo hacemos. Eterno Dios, gracias por darnos la vida. Gracias, Señor, te damos porque un día, Señor, nos escogiste desde el vientre de nuestra madre, nos separaste y nos pusiste un nombre, Señor. Gracias. Gracias, Dios, por este humilde grupo que se reúne cada noche para escuchar tu palabra. Gracias, Señor, porque nos das el privilegio de seguirte, Señor. Eres bendito por siempre. Gracias por el Pastor José Luis Bermúdez. Úsalo, papá. Que sea palabra tuya, Señor. Que tu Espíritu Santo sea hablando, papá. Nosotros no somos nada. Tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Padre. Tú eres nuestra luz. Amoroso Señor, entregamos este tiempo en tus manos. Háblanos, Señor. Habla a tu pueblo en esta noche, Señor. Habla lo que tengas que decirnos, que tu pueblo escucha. Bienvenido eres aquí, precioso, glorioso Espíritu Santo. En el nombre de nuestro Señor Jesús, todos dicen amén, amén y amén. Aleluya. Adelante, Pastor José Luis Bermúdez. Muy buenas noches, amados hermanos. Es para mí un privilegio, un honor, un placer poder tener este espacio para llegar a ustedes con las escrituras. Creo que
Si hay algo que necesitamos los creyentes y aún las personas que no son creyentes de una manera permanente, es estar constantemente expuestos a la enseñanza de la palabra de Dios. Quiero compartir en esta noche un tema que yo en lo personal lo denomino o lo titulo nuestro irreemplazable deber, nuestro irreemplazable deber. Y vamos a ver de qué trata este tema. Y quiero que por favor me acompañen a la carta del apóstol Pablo a los Colosenses y que en el capítulo 3 se sitúe en el versículo 16. Vamos a dar lectura a lo que esta porción de la Escritura dice. Dice de esta manera, dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. La carta del apóstol Pablo a Colosenses, lo voy a solamente decir de manera de introducción, como una reseña histórica. La carta del apóstol Pablo a los Colosenses fue escrita con el propósito de poder defender la fe en Cristo en contra de las diversas corrientes heréticas que existían en aquel momento. Y principalmente eran dos en ese momento. La primera de ellas es que había una corriente de un misticismo en cuanto a buscar experiencias espirituales. Y lo podemos nosotros encontrar en el capítulo 2, en el versículo 18, por ejemplo, de Colosenses. Quisiera que por favor usted pueda ir ahí. Dice de la siguiente manera: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en los que no ha visto, vanamente hinchados por su propia mente carnal. Al parecer, esta corriente mística enseñaba la búsqueda, aparte de Cristo, para poder desarrollar una vida espiritual, la búsqueda de seres angelicales, ¿no? Dice que había un culto a los ángeles. La segunda cosa que existía como corriente herética era el famoso ascetismo, que es la práctica de privarse de los bienes materiales. Esto no tiene nada que ver con austeridad, es una práctica muy conocida, por ejemplo, por los monjes de la época medieval especialmente, en donde se pretende que a través de privarse de ciertos placeres materiales se conserva mejor la vida espiritual de la persona. Estas corrientes eran fuertes en Colosenses y de alguna manera estaban afectando a la vida espiritual de los creyentes. Colosas era una ciudad pequeña, no era una ciudad con muchos ingresos económicos, era una ciudad relativamente media, más para pobreza. Sin embargo, estas influencias habían calado profundamente en la iglesia a los colosenses. Y Pablo escribe esta carta con el propósito de poder contrarrestar esta influencia, poniendo como fundamento la persona de Cristo. Toda la carta a los colosenses está enfocada a presentar a Cristo en primer lugar como creador, segundo lugar como el sustentador y en tercer lugar como el redentor de la iglesia. Eso lo podemos encontrar en el capítulo 1, en los versículos 15 al 19. Usted lo puede ver con más detenimiento después. Entonces,
en esa esfera de convulsión, de opresión, de influencia que tenía la iglesia por medio de estas corrientes, es que algunos colosenses, al parecer, habían menguado en su fe, producto de que estas corrientes sonaban muy fuertes, es decir, llamaban mucho la atención. Hoy en día para nosotros esto no es algo ajeno también. Hoy en día, aún dentro de la iglesia cristiana, más allá de poder tener a Cristo como el suficiente sustentador de nuestras vidas, la iglesia de alguna forma busca también ser ciertos sensacionalismos y ciertas posturas que lo puedan llevar a experimentar, entre comillas, una mayor espiritualidad, ¿no? Nosotros vemos, por ejemplo, que hay corrientes en donde se le da tal énfasis, por cierto, de manera distorsionada, al tema sobre la manifestación del Espíritu Santo, ¿no? Pero de una manera muy alejada de las Escrituras, ¿no? Con el propósito de tener experiencias y que de alguna manera puedan satisfacer, por así decirlo, nuestra vida espiritual. Eso es algo que se ve hoy en día de una manera muy común. Gente que está muy dada, por ejemplo, a ser guiada por medio de los sueños. Hay creyentes que hasta la fecha todavía habita en sus corazones el tema de que ¿qué querrá Dios hablarme con este sueño? ¿No? Y a tratar de husmear o rebuscar una especie de significado, una especie de explicación, ¿no? A fin de poder descubrir una respuesta a esas incógnitas que dejan algunos tipos de sueños. Hay creyentes que viven así su vida cristiana, o personas que de repente tienen ciertas intuiciones, ¿no? Y de pronto sucede lo que intuía y ellos dicen, yo sabía que Dios me estaba hablando, yo sabía que esto me iba a pasar, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esas cosas porque esas cosas, tarde o temprano, terminan apartándonos de la persona del Señor Jesucristo, porque son cosas que no tienen ninguna relación con el deseo, el anhelo, la presencia de Cristo en vuestros corazones. Entonces, esta es una situación que en cualquier momento nos podemos ver inmiscuidos, aludiendo que es Dios quien nos está guiando a eso. Entonces, el apóstol Pablo, en vista de esta influencia negativa, al parecer había apartado a algunos creyentes de la verdadera fe, él escribe esta carta. Y Colosenses 3:16, el texto que nosotros hemos leído, parece ser que es el texto o la idea principal de la carta, ¿no? Porque Pablo en este texto da la instrucción correcta, idónea, adecuada, para poder contrarrestar ese tipo de influencias que lo único que buscan es apartarnos del verdadero amor de Dios, de la verdadera dependencia de la persona de Cristo y de la verdadera confianza en Él como nuestro sustento para nuestras vidas. Entonces, Colosenses 3:16 es un texto que podemos encontrar tres cosas básicas y fundamentales que nosotros necesitamos no solamente conocer, sino aplicar de una manera sabia nuestras vidas para mantenernos en la brecha, en la senda de continuar con nuestra mirada puesta en Jesucristo, independientemente de las circunstancias y las influencias que pueden existir a nuestro alrededor. De eso se trata la vida cristiana. La vida cristiana es una vida que se caracteriza por ser cristocéntrica, es decir, tener a Cristo como el epicentro de la vida, tener a la persona y a la obra del Señor Jesucristo
como la única senda a caminar, como el único objetivo a alcanzar. Por eso es que nos denominamos cristianos. Entonces, dicho estas cosas, quisiera por favor llevarlos a poder encontrar estos tres aspectos fundamentales que el apóstol Pablo nos enseña a manera de instruirnos para poder mantenernos fieles y firmes de una manera permanente en nuestro caminar con el Señor. Y en primer lugar, el apóstol Pablo, ahí en Colosenses 3:16, nos insta de esta manera, diciendo: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Ahora, nótese que el apóstol Pablo aquí no está dándonos una expresión a manera de invitación, a manera de opción, a manera de algo que si te parece bien lo tomas o si no, sino nos está dando una instrucción poniéndolo un énfasis absolutamente necesario. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Yo podría decir que Pablo nos está dando una instrucción imperativa, a la par de un mandato divino. Que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Ahora, ¿cómo nosotros podemos tener la palabra de Cristo abundando en nosotros, en vuestros corazones? ¿De qué manera? Se necesita ejercer y poder establecer en nuestras vidas una disciplina, escúchame bien, una disciplina de poder ser personas que estudiemos las Escrituras. No hay otra forma de que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Por qué? Porque la palabra de Cristo es el Evangelio. La palabra de Cristo está contenido en la Biblia. No lo podemos encontrar en otro lugar. Solo a través de las Escrituras nosotros podemos encontrar todo lo que el Señor Jesucristo ha determinado para nuestro caminar como sus discípulos. Y para esto tenemos que desarrollar dos aspectos importantes. Uno es tener a las Escrituras como nuestra prioridad en nuestras vidas. Y en segundo lugar, tener las Escrituras de manera permanente, es decir, una prioridad permanente en todo tiempo. Quisiera llevarlos a la escena en donde el Señor Jesús llega a la casa de Marta y María. ¿Recuerdan? Lo encontramos ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, la escena de la resurrección de Lázaro, ¿no? Pero previo a ello, el Señor Jesús llega a la casa de Marta y María y dice la Escritura que Marta, la hermana mayor, cuando vio al Señor Jesús, estuvo muy afanada por atenderlo con las cosas materiales, algo que definitivamente no es malo. Parece ser que Marta, cuando ve al Señor Jesús, corre a prepararle algo de comer, inclusive para las personas que podían haber estado ahí, o tal vez saciar la casa, ponerla decorosa, qué sé yo. Pero Marta estaba afanada en poder proveer la satisfacción material, ya sea una comida, la comodidad, para el Señor Jesús y la esperanza. Sin embargo, María, dice la Escritura, que cuando el Señor Jesús entra a la casa, ella se sentó a sus pies a escucharlo hablar. Y cuando Marta le hace la salvedad, le hace un reclamo al Señor Jesús por María, que no le ayudaba, Jesús le da una respuesta contundente, y que es la respuesta que Dios quiere establecer en nuestros corazones en esta noche. Jesús le responde a Marta y le dice: Marta, Marta, afanada estás, le dice. María, tu hermana,
ha escogido la mejor parte, la cual nunca le será quitada. ¿Cuál es la mejor parte? De tener a la palabra de Dios como nuestra prioridad en nuestra vida de manera permanente, es decir, de poder formar hábitos en nosotros, de ser personas que tengamos un estudio de las Escrituras de manera disciplinado, concienzudo y serio, no de una manera al azar, no de una manera cuando tengo tiempo, no de una forma como un amuleto, sino de poder establecerlo en nuestra vida como parte de nuestra disciplina diaria. Eso es algo que nosotros debemos, como creyentes, cultivar el hábito de hacerlo. De la misma manera como hemos cultivado hábitos de tomar desayuno, de almorzar, de cenar, de hacer una siesta, de ver un programa de televisión, de trabajar, en fin, nosotros tenemos un sinnúmero de hábitos en nuestras vidas, natural, con los hijos. Nosotros necesitamos hacer un espacio en nuestras vidas para dar lugar a instruirnos en las Escrituras a través de su lectura, a través de el escudriñarlo, a través de poder recurrir a algunas ayudas auxiliares que también nos puedan proporcionar mayor explicación de los textos, de poder asistir a nuestras reuniones en la iglesia de manera regular, con una actitud coherente, de estar atentos a las enseñanzas del líder, del pastor, del maestro. Es decir, tener una disciplina de estar constantemente expuestos a la enseñanza de la Escritura como la prioridad de nuestras vidas y de manera permanente. Es la única manera que nosotros podamos realmente tener morando la palabra de Cristo en nuestros corazones de manera abundante. Y fíjense que Dios, nuestro Señor, no nos limita su conocimiento. Dios no nos limita su sabiduría. Al contrario, la misma Biblia dice que aquel que le falta sabiduría, que se la pida a Dios, el cual da abundantemente. Pero ¿dónde encontramos esa sabiduría? En las Escrituras. Cristo es nuestra sabiduría, es nuestra justicia y nuestro Redentor. Es en las Escrituras, en la medida que vamos entendiendo y conociendo, en la medida que nos volvemos asiduos estudiantes de la palabra, independientemente si usted nunca fue al colegio, independientemente si usted fue una persona que en el pasado no tuvo una práctica o no cultivó una educación de estudio. Independientemente de eso, hay personas que dicen, pastor, pero yo nunca fui al colegio, yo no sé leer muy bien. Hermano querido, la Biblia dice que en Cristo somos una nueva criatura y como nuevas criaturas Dios nos ha facultado de nuevas habilidades, nos ha dado su mente, su inteligencia. Nosotros no podemos limitarnos a como fuimos en el pasado. Al contrario, tenemos más bien que establecernos a como somos en el presente. Y para Dios no hay nada imposible. Él puede enseñarle a leer al analfabeto más recalcitrante que puede existir. Él puede abrirle el entendimiento de la persona más bruta que haya podido existir, porque Dios es Dios y su deseo es enseñarnos y darnos a conocer su persona, sus atributos, su corazón, su plan redentivo, ¿a fin de qué? De que podamos conocerlo mejor y poder ejercer una mejor confianza en él. Ese es el propósito por el cual Pablo exhorta a la iglesia de los colosenses a que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Por qué los colosenses habían sido distraídos de su fe en Cristo, tratando de añadir a su vida en Cristo algunas otras cosas más para sentirse espirituales o sentirse más cerca de Dios, haciendo insuficiente la obra de Cristo? ¿Por qué? Porque ellos estaban aislados del hábito de poder entregarse al estudio concienzudo de las Escrituras. Y ese es el remedio, la instrucción que Pablo da al inicio. La palabra de Cristo
more en abundancia en vosotros. Segundo lugar, Pablo también dice, seguido a esto, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Una de las cosas que nosotros como creyentes se nos ha dado la responsabilidad dentro de la iglesia con otros hermanos es que nosotros debemos de promover el crecimiento espiritual dentro de la iglesia y también debemos de ser personas que de manera constante nos estemos ayudando unos a otros a mantenernos enfocados en la palabra. ¿Cómo? A través de la exhortación y a través de la enseñanza, como el apóstol Pablo dice acá. Ahora, muchos entendemos la palabra exhortación como confrontación, pero la palabra exhortación no necesariamente es una confrontación dura por algún pecado que se haya cometido. La palabra exhortación nos indica tener una actitud de constantemente estarnos animando en el Señor, constantemente estar velando unos a otros por nuestras vidas espirituales y animándonos con las Escrituras a confiar en Cristo, a obedecer a Cristo, a someternos a Cristo. Y esa es una tarea que la tenemos todos, grandes y pequeños en la fe, todos. Por eso la importancia, hermano, de que primero la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Para qué? Para que nuestra exhortación y nuestra instrucción, nuestra enseñanza, sea de acuerdo a las Escrituras, no de acuerdo a mi criterio, no de acuerdo a mi voluntad, sino de acuerdo a las Escrituras. Porque dice la palabra en toda sabiduría. En toda sabiduría. ¿Qué significa en toda sabiduría? Es decir, en el momento oportuno, con la palabra oportuna. En el momento oportuno, con la palabra oportuna. Hay personas que pueden exhortar en su carne, hay personas que pueden exhortar en sus criterios, hay personas que pueden dar una exhortación, pero más allá de ser una exhortación, es más bien es darle con palo a la gente, pero de eso no se trata, porque Dios no edifica con el palo, Dios edifica con su palabra, y su palabra es sabiduría. Entonces, esa es una responsabilidad que nosotros tenemos como iglesia. De una manera constante estar supervisando nuestras vidas, buscándonos, animándonos, enseñándonos, instruyéndonos, que en nuestras conversaciones, más allá de hablar de las necesidades que podamos estar pasando en un momento determinado, nuestro tema principal sea Cristo, su amor, su justificación, su obra, su confianza, lo que Él ha hecho por nosotros, sus promesas, que esos sean nuestros temas centrales. Pero para tener ese vocabulario, primero necesitamos que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Tercer punto que encontramos acá. Dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. En tercer lugar, el apóstol Pablo, más allá de hacer un énfasis en simplemente a cantar, está hablando de tener una actitud de constante gozo en el Señor, independientemente de cuáles sean nuestras circunstancias. ¿Por qué? Porque al morar la palabra de Cristo en abundancia en vosotros, al mantenernos unidos, exhortándonos, enseñándonos, animándonos, supervisando nuestras vidas, ayudándonos unos a otros mutuamente, estar promoviendo el bienestar del otro espiritualmente hablando, eso sin duda alguna va a producir una vida de gozo, una vida de contentamiento en el Señor. Hoy en día hay muchos cristianos que viven sus vidas entristecidos. ¿Por qué? Porque no logran sus metas, porque están sin trabajo, porque están atravesando tal vez por una enfermedad, porque los hijos se han ido de casa, peleados, en fin, un sinnúmero de circunstancias que están proveyendo malestar al creyente y apartándolo y enfriándolo en su fe. Por eso la importancia de que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros para mantenernos unidos, exhortándonos a fin
de que nuestras vidas espirituales puedan ser impactadas con el gozo del Señor, con el contentamiento del Señor y poder realmente ser personas que honremos y demos la gloria de Dios, cualquiera sea nuestra circunstancia. Solo cuando abunde la palabra de Cristo en vosotros podemos tener una actitud de esa naturaleza. Job, muchos de nosotros, casi todos conocemos la historia. Cuando Job fue sacudido, fue probado en su vida y se le fue arrebatado sus bienes materiales, su familia y su salud, la mujer de Job le increpó y le dijo: ¿todavía te mantienes íntegro delante de tu Dios? Es decir, mira, a pesar que Dios ha permitido que pierdas esto, ¿todavía lo sigues adorando? ¿Cuál fue la respuesta de Job? La respuesta de Job fue la siguiente: como cualquier mujer fatua has hablado de él. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Jehová Dios dio y Jehová Dios quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y añade la escritura, dice, y en todo esto Job no abrió sus labios para maldecir. ¿Por qué? Porque Job era un hombre que estaba enfocado en Dios. Job, independientemente del sufrimiento que estaba pasando y de la experiencia ingrata, fue un hombre que permaneció en su fe en el Señor. Ese es el propósito de Dios con nosotros. Todos pasamos por diferentes circunstancias, amados hermanos, algunas más difíciles que otras, en diferentes tiempos. Pero el llamado de Dios a ser sus hijos no está en función de darnos una vida light o una vida libre de sufrimiento o de aflicciones. No. Por el contrario, cuando uno viene a Cristo, el sufrimiento y las aflicciones va a ser un acompañante en nuestras vidas, porque es el mecanismo que Dios muchas veces usa para humillarnos y encorvarnos la cerviz para buscar su rostro, buscar su corazón y sea formado en nuestra alma el carácter de Cristo, la paciencia, el gozo, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la paz, independientemente de lo que pueda estar aconteciendo a nuestro alrededor. Y la Biblia también dice que Dios jamás permitirá ni una prueba ni una tentación más allá de lo que podamos resistirla, sino que Él, juntamente con la prueba y la tentación, nos dará la salida. Entonces, amados hermanos, Dios nos está haciendo un llamado a poder evaluar cómo está nuestra condición espiritual delante de Dios con respecto al conocimiento de su palabra en primer lugar. ¿Cómo está nuestra condición delante de Dios con respecto al hecho de promover entre nosotros como hermanos el exhortarnos y animarnos y enseñarnos y instruirnos para mantenernos firmes en la fe? ¿Está cada uno por su propia cuenta? ¿Está cada uno siendo indiferente a lo que está pasando el otro hermano? No, Dios nos está exhortando aquí a poder, como una comunidad de creyentes del Señor, a mantener viva la esperanza a través de que la palabra de Cristo mora en abundancia para exhortarnos, animarnos, instruirnos unos a otros. Dios nos está llamando, hermano, a través de esta palabra. ¿Cuál va a ser su decisión? ¿Cómo usted va a seguir continuando su vida? Si usted tal vez ha dejado, por quién sabe qué motivos, usted se ha enfriado, se ha debilitado, hermano, es momento de venir delante de Dios con nuestras rodillas hincadas y pedirles perdón, reconociendo que nos hemos apartado, reconociendo que necesitamos de Él, pedirle perdón por nuestros pecados, por nuestra indiferencia, pedirle perdón por haber tenido una actitud indiferente hacia otros hermanos. Más bien, muchas veces en lugar de apoyarlos, estamos viendo sus errores y cuestionándolos y juzgándolos, cuando la palabra de Dios nos enseña que hay que hacer lo contrario.
porque somos la comunidad, el cuerpo de Cristo, de un Dios vivo, amoroso. Entonces, hermano, esto es un llamado serio de parte de Dios a nuestras vidas. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Esta es una palabra que no es un relleno más en esta noche. Este es un alimento de parte de Dios para nuestras vidas. Esta es la palanca divina que está haciendo palanca en nosotros para empujarnos hacia lo divino, hacia lo eterno, hacia lo celestial, a poner nuestros ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Esta es una palabra que nos va a ayudar a poder enfrentar lo que podamos estar pasando, primeramente reconociendo nuestra condición y en segundo lugar, teniendo una actitud de obediencia, humillarnos delante de Dios y darle gracias realmente por hablarnos en esta noche. Hermanos, yo les quiero dejar esto en sus corazones. Les quiero dejar con mucho amor esto, que el Señor use esta palabra para penetrar los tuétanos, las coyunturas, para ayudarle a discernir las intenciones de su corazón, sus pensamientos, a fin de que usted y yo podamos ser conformados a la imagen del Señor Jesucristo. Amados hermanos, que Dios me los bendiga. Desde aquí, un fuerte abrazo de mi parte. Espero que Dios en este tiempo use esta semilla para producir lo que Él se ha propuesto. La palabra dice que toda palabra que sale de la boca de Dios no regresa al vacío, sino que hace lo que Él quiere y es prosperada para lo cual ha sido enviado. Es mi deseo. Que Dios los bendiga, amados hermanos. Gracias por darme la oportunidad, mi hermano Max, a Caleb, por este tiempo. Un abrazo de mi parte y nos veremos en otra oportunidad, si así Dios lo permite. Que Dios los bendiga. Muchas gracias, pastor. Gracias, amigo. Tremenda palabra, ¿verdad? Nos desafía, nos reta a que la palabra de Dios tenga que vivir en nosotros, more, ¿no? Que podamos ser el reflejo de la gracia, del favor de Dios por donde nosotros vayamos. Gracias, hermanos, por su tiempo. Gracias por la oportunidad que nos brindan de entrar en sus hogares, llevando el mensaje de salvación, de vida y de abundancia. Que el Señor los bendiga a nuestros hermanos de YouTube y del Zoom. Que el Señor los bendiga rica y abundantemente también. Un gran abrazo para todos. Si papá Dios lo permite, mañana en este mismo horario estaremos compartiendo una porción más de su preciosa palabra. Hasta mientras, que tengan una noche de paz y una vida sobrenatural en Cristo para la gloria de Dios. Bendiciones, familia. Hasta mañana. Un abrazo.